Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en la historia de un club que es mucho, pero que mucho más que un palmarés. Hablamos, cómo no, del Royal Sporting Club Anderlecht, una de esas instituciones donde el éxito no se entiende sin la elegancia, donde ganar es una obligación sí, pero donde hacerlo con estilo es, bueno, casi una religión. Y ojo, que esta frase no es un eslogan de marketing y ya está, ¿eh? No, captura a la perfección la filosofía que ha movido al Anderlecht durante más de un siglo. Es, básicamente, la esencia de su identidad. Venga, vamos a meternos de lleno en esta idea. ¿En qué significa eso de ser parte de la aristocracia púrpura? Porque para entender de verdad al Anderlecht hay que entender un concepto que va mucho más allá de lo que pasa en el césped. Aquí está la clave de todo. Noblesse oblige. Y no es solo un lema bonito para poner en una bufanda, es un mandato, una orden que lo impregna todo en el club. Obliga a los jugadores a ofrecer un fútbol técnico, vistoso, y educa a su afición, que por cierto está considerada la más exigente de Bélgica, a aplaudir el beau jeu, el juego bonito, casi tanto como una victoria. Pero a ver, ¿cómo nace una identidad tan grandiosa? Pues resulta que, como pasa con muchas de las grandes historias, todo empezó de una forma, sorprendentemente humilde. Vamos a ver cómo se fue construyendo este reino poco a poco. Fijaos en esta progresión. Todo arranca en 1908, en un simple café de Bruselas, entre amigos. Después de unos años de subidas y bajadas, en el 35 el club se instala para siempre en la élite. Y solo 12 años más tarde, en el 47, ¡pam!, llega el primer título de liga. Y ese fue el pistoletazo de salida para una dinastía que estaba a punto de empezar. Pero si hay algo que es de verdad fascinante, es de dónde vienen sus colores. La leyenda, que es casi un cuento de hadas, dice que el púrpura y el blanco se eligieron por las violetas que adornaban el carruaje de la mismísima reina Isabel en una visita a la ciudad. O sea que, desde el principio, el club ya estaba, de alguna manera, ligado a la realeza. Claro, todo ese dominio en Bélgica pues se les quedó pequeño. El Anderlecht quería más, buscaba un escenario más grande. No se conformaba con ser el rey de su país, quería conquistar Europa. Y vaya si lo consiguió. 5. Quedémonos con este número. 5 grandes títulos europeos. Y es que esta cifra, así de primeras, ya te coloca en otro nivel, ¿no? Lo convierte en el escaparate del fútbol belga para el resto del mundo y en un gigante respetado en todo el continente. Pero si hablamos de una época dorada, nos tenemos que ir a los años 70, sí o sí. Es que llegar a 3 finales europeas seguidas, del 76 al 78, es una auténtica barbaridad. Algo al alcance de muy pocos equipos en toda la historia. Eso demuestra una regularidad, de estar en la élite más absoluta. Y ojo, que de esas 3 finales, ganaron 2. En el 76 le ganan al West Ham en una final memorable, y además en casa. Y en el 78 es que arrollaron al Austria de Viena con un 4-0 que no dejó lugar a dudas. En esos años no eran solo un buen equipo, eran, sin discusión, la aristocracia del fútbol europeo. Pero la gloria europea no acabó ahí. En el 83 llegaría la Copa de la UEFA contra un equipo potentísimo como el Benfica. Y fijaos, porque este detalle, es que define su filosofía a la perfección. El gol decisivo lo marcó Juan Lozano, un jugador de origen español que era pura técnica, puro talento. El arte, el talento, siempre por encima de la fuerza bruta. A ver, está claro que todo este éxito no fue por casualidad, ¿no? Se construyó sobre 2 pilares que son fundamentales para entender al club. Por un lado, jugadores legendarios que ejecutaban ese fútbol de arte, los maestros, y por otro, una confianza ciega en la formación de talento. Y es que, claro, para construir esa identidad hacían falta arquitectos en el campo. Tipos como Paul Van Hemst, al que llamaban el Pelé Blanco, que era la elegancia hecha futbolista. O Rob Rensenbrink, el hombre serpiente, con un regate que era pura magia. Y más cerca en el tiempo, un tal Vincent Kompany, que salió de su cantera para ser un líder mundial. Y justo eso nos lleva de cabeza al segundo pilar. Confiamos en la juventud. Esto no es una frase hecha en la academia del club, en Erpede. Es que es su forma de vida, es su filosofía para producir talento sin parar. Y bueno, los resultados, ¿qué vamos a decir? Hablan por sí solos. Jugadores como Lukaku, Tielemans o más recientemente Doku, todos han salido de Erpede para triunfar en las mejores ligas del mundo. La academia sigue siendo el motor que no solo alimenta al primer equipo, sino que exporta ese arte, ese talento al resto del mundo. Vale, entonces, si tuviéramos que resumir todo esto, ¿cuál es la esencia de este club? ¿Cuál es ese legado que sigue vivo después de tantas décadas y que lo hace tan especial? Bueno, pues el punto de partida tiene que ser el dominio. El éxito. 34. Ese es el número de ligas que tienen. 34. Lo que les convierte, de lejos, en el club con más títulos de Bélgica. Ganar en casa no es una opción, es que está grabado en su ADN. Al final, la clave de todo es esta mezcla.
La identidad del Anderlecht es una combinación única de cosas. Por un lado, la exigencia del budget, el juego bonito. Por otro, esa responsabilidad del noblesse oblige, la ambición de ser alguien en Europa, el orgullo de representar a la capital, Bruselas, y por encima de todo, una fe inquebrantable en su propia cantera. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? En el fútbol de hoy, que está dominado por el poderío físico, por las finanzas globales, ¿sigue habiendo sitio en la cima para un club tan aristocrático, tan fiel a una filosofía de arte y de talento local? El tiempo lo dirá. Hay que dar a reflexión. Muchas gracias por habernos acompañado.